Buenas tardes, hermanos, ¿cómo estamos? Bendecidos, sí. Gracias a cada uno de ustedes que nos compartan hoy. Si están viendo por primera vez en línea, gracias a ustedes también. Y si son de casa ya, pues bienvenidos a su casa, ¿verdad? Aquí en TFC en español. Y yo también quiero extender gracias a todos los veteranos que tenemos la libertad en este país de poder compartir y congregar como estamos haciendo hoy en día. A veces creo que nos olvida la libertad que tenemos aquí en este país y la gran sacrificio que los hombres y mujeres que dieron su vida para pagar esa libertad son. Gracias a todos ustedes. Y a cada familia también que permitió que su hijo o su hija iba, ¿verdad?, a pelear eso. Y bueno, tengo un mensaje para compartir hoy con ustedes y espero que sea de bendición para sus vidas. Yo sé que las últimas 3 semanas la pastora estaba compartiendo una serie de urgencia de ti. Aprendimos de la importancia de la presencia de Dios. Y honestamente me abrió los ojos en ciertos ejemplos que ella usó para las personas que tenían, por ejemplo, ese hombre que tenía que llevar el altar, ¿verdad?, a su casa. Yo no sabía tantas cosas que podían suceder en la mente, porque a veces, si somos honestos, leemos las escrituras y pasamos, ¿verdad?, las cosas importantes porque queremos terminar de leer el capítulo o porque es un devocional para el día y nos olvida a veces de pensar cómo vivimos o cómo la persona vivió tomando esas decisiones. Y bueno, antes de empezar, quiero orar para empezar el día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de compartir tu mensaje. Pido, Señor, que tú abres nuestros corazones, Señor, para recibir de ti. Gracias, Señor, por el avance que podemos cantar a ti, Señor. Y también por este mensaje, Señor, que tú nos diste, Señor. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos. Todo eso te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios lleno de amor? Amén, amén. Eso es lo que quería escuchar, qué bueno. Hoy estoy viendo que no voy a tener que impulsar o motivar a los tantos hoy, qué bueno por eso. Y su palabra, ¿qué? Es lleno de sus promesas para nosotros, amén. Amén. La palabra nos dice en Jeremías, y esto no va a aparecer en la pantalla, pero es Jeremías 17, para los que están tomando notas, 7-8. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Seré como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. ¿Cuántos han escuchado ese versículo antes? ¿Cuántos lo han leído? No tantos. Ok. Pues si has estado en una iglesia por mucho tiempo, me imagino que escuchaste un mensaje de este versículo, o si has leído devocionales, muy frecuentemente aparece este versículo porque habla, ¿verdad?, de la bendición de Dios para sus hijos. Y usa ejemplos bien importantes. Por ejemplo, dice aquí que será como un árbol plantado junto al agua y extiende sus raíces. Básicamente este versículo nos está diciendo que la persona que confía en Jehová extiende sus raíces y nos va a explicar que cuando llega el calor no lo tema. ¿Y por qué no lo tema? Porque sus raíces son profundos. Puede alcanzar ese agua del Espíritu, ¿verdad?, que nos trae alimento como árboles. Dice, en época de sequía no se angustia. Igual, porque los raíces son profundos y tiene la habilidad de agarrar agua. Y aquí algo también importante, y nunca deja de dar fruto. Jeremías, no sé si dieron cuenta en ese versículo, pero como si han escuchado uno de mis mensajes antes, yo siempre me gusta ir un poquito más antes, ¿verdad?, en el capítulo para ver de qué se trata. Y es importante para nosotros que aprendemos de qué se trata el versículo, porque si saco ese versículo nomás, sí se oye poderoso y es poderoso. La palabra de Dios es poderoso, no estoy diciendo que no es. Pero es importante entender de dónde viene este versículo y por qué Jeremías lo dice al pueblo. Jeremías en este versículo que acabo de leer está profetizando todo lo que va a suceder a Israel
por no adorar solamente a Jehová, Dios. Jeremías, antes de estos versículos que acabamos de leer, dice que Dios está proclamando 70 años de esclavitud por su desobediencia. Y en esto lo vemos en el capítulo 5, que ocurre antes del capítulo 7. Y lo voy a leer. Dice Jeremías 17, 5 a 6. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llega el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Palabras fuertes, ¿no? Palabras fuertes. Y hay alguna razón porque no vemos ese texto en los dibujos que ponemos en nuestras casas, ¿verdad? O en otras partes para recordar la palabra de Dios. Porque si escuchamos soy un poquito fuerte. Y era fuerte. Dios estaba usando a este profeta Jeremías para enseñar a Israel en dónde se encuentra su bendición. Y lo voy a leer otra vez. En inglés aparece una palabra entre esos dos versículos. Y esa palabra es la palabra pero. Se lo voy a leer ahí en español, en la nueva versión internacional, que es esta versión. No aparece esa palabra, pero es importante, yo creo, para que entendamos la conexión. Aquí dice de 5 a 8. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en sus propias fuerzas y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llega el bien. Morará en la sequedad del desierto, en las tierras de sal donde nadie habita. Pero bendito el hombre que confía en el Señor y pone su corazón en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia el corriente. No teme que llega el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Amén. Hermanos, no se ponen tristes, esto del mensaje no es condenativo. Yo sé, algunos empezaron muy bien, muy emocionados y ahorita están pensando, hermano Mario, ¿a dónde va con estos textos? Hay un plan, confía en el Señor, ¿verdad? Amén. Cuando confiamos en el Señor, tenemos esperanza y nuestras vidas den fruto de esa esperanza. Eso es lo que quiero que vean. Jeremías estaba hablando. Si tú confías en tus propias fuerzas o tú confías en el hombre, y eso lo podemos aplicar hoy en día. Si yo confío, por ejemplo, en mi gobernador o en mi presidente y en los poderes del jefe de mi trabajo, y no estoy diciendo que no honramos, ¿verdad? No lo saque de contexto, pero si estamos confiando en hombres y no en Dios, va a suceder lo que sucedió al pueblo de Dios de Israel. Confiaron en el pueblo, en el rey, en el guianza del rey. Y antes que Jeremías empiece a profetizar aquí al pueblo, los reyes de Israel empezaron a hacer muchos males. Empezaron a adorar otros dioses, olvidaron los sacrificios. Básicamente pusieron a Dios a un lado. Y el rey decía, yo soy rey, sino con Dios yo puedo hacer lo que yo quiero. Y por él, el culpa del rey y la culpa de la gente. Porque como personas, creo que es importante, mira, aquí en nuestra iglesia, yo no estoy encargado, y la pastora no está encargado, de que ustedes lean su Biblia. Entonces, si un día llega un mensajero y que le está compartiendo algo, y lo reciben inmediatamente porque paró aquí, sin escuchar o sin leer sus palabras, solos. No es mi culpa o la culpa del mensajero. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de leer nuestras propias palabras. Sí, los judíos, como Dios dijo, recuerda a su hijo y el hijo de su hijo. Pasa mis mandamientos a cada hijo, a cada generación, para que nunca se olviden de mí. Entonces la gente no hubiera perdido, aunque el rey anda mal. Pero ponemos nuestra confianza en el jefe a veces. Otra vez, no estoy diciendo que no confíe en sus líderes. Confía en los líderes.
siempre y cuando están predicando la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Amén. Otro versículo que nos da ánimo también, y lo hemos visto antes, es Jeremías 29:11. Dice aquí la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Muchos lo saben, ¿verdad? Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles ¿qué? Un futuro y una esperanza. Ese versículo es muy popular y yo sé que muchos lo saben. Jeremías estaba hablando de Israel, pero ¿dónde estaba Israel en ese momento? Si vemos la historia, cuando Jeremías dice, Jeremías 29, Israel ya está en esclavitud. Lo que profetizó en Jeremías 17 ya sucedió. Y ellos ya están en Babilonia. Son esclavos del rey Nabucodonosor y esclavos en un país extranjero. Y en medio de un pueblo que no era de ellos. Dios estaba recordándoles de su promesa de estar con ellos y que su castigo por desobediencia no era para siempre. Qué bueno que Dios es un Dios de promesas, ¿no? Vemos que Dios dio promesas, cumple mis mandamientos, sígueme a mí, o si no, esto sucede, y sucedió. Pero también vemos que cuando Dios promete regresarte a donde estabas, o de bendecirte de nuevo, cuando encuentras que andas perdido y pides perdón, Dios también es bueno para cumplir sus promesas, y es que perdonarte también. Y aquí Jeremías está recordando a Israel, ¿sabes qué? Estás allá, pero Dios afirma algo, y cuando dice la palabra firme es como básicamente es un contrato. Dios está afirmando. Básicamente Dios hizo un contrato y Dios le está recordando, hey, recuerda el contrato. El momento que ustedes como un pueblo deciden regresar a mí, yo les voy a bendecir como antes. No se van a quedar ahí por siempre como esclavos. Es posible que no conectamos esta declaración por la razón que fue necesario. ¿Qué estoy diciendo? Dios es fiel, como les dije, a su palabra. Volteen conmigo a Daniel 14:18. Y esto sí es nuestro versículo central de hoy, debe aparecer en la pantalla. Daniel 3:14-18. Si no va a aparecer ahí, entonces lo puedo leer aquí de este aparato. Dice la palabra de Dios: Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchan la música de los instrumentos musicales, más le vale que se inclinen ante la estatua que ha mandado hacer y que la adoran. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno de llamas, y no habrá Dios capaz de librarnos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego les respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, al Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honremos a sus dioses ni adoremos a su estatua. Amén. Yo sé que es otro versículo, ¿verdad? También popular. Otro, a lo mejor es un ejemplo de recordarnos de la fidelidad de Dios. El título del mensaje de hoy es Aún sí. En Jeremías vimos unos versículos que son muy populares para hablar de las promesas de Dios para nuestras vidas. Pero también vimos por qué fueron escritos. ¿Fueron escritos por qué? Por desobediencia, castigo de Dios. También promesa, y eso lo vimos al último. Dios promesa regresar al pueblo. Jeremías estaba hablando de lo que iba a suceder con Israel, y Daniel, en el libro de Daniel vemos ese futuro. Si no saben,
como van los libros de la Biblia, primeramente era Jeremías, el profeta profetizando lo que iba a suceder. Y aquí en Daniel vemos la vida de esas personas en esclavitud. Daniel, también Sadrach, Mesach y Abednego fueron esos esclavos, quien el rey Nabucodonosor llevó de Israel o de Jerusalén, a Babilonia. Y cuando leo esto, pues me recuerda algo, y es importante también saber de esta cultura. Cuando el rey conquistaba un lugar, siempre elegían a personas para llevar a su pues básicamente a su país. Lo sacaban de donde lo conquistaban y siempre elegían los más jóvenes. Y también la palabra dice aquí en Daniel que también tenían que ser guapos. Sabemos ya por hecho que Daniel y sus 3 amigos no eran feitos, ¿verdad? También eran inteligentes. Y cuando llegan a llevar a estas personas a Babilonia, dice la palabra de Dios que empiezan a cambiar todo de ellos. Cambian hasta sus nombres, porque Daniel no se llamaba Daniel en Babilonia, se llama Belshazzar, ¿verdad? Y Sadrach, Mesach y Abednego, yo no sabía esto antes, ¿verdad? Hace pues mucho tiempo me di cuenta de que eso no era su nombre original, eso no eran sus nombres de cuando eran judíos. Babilonia cambia los nombres, cambia lo que comas, y por eso ellos tenían que enfrentar ciertas dificultades cuando llegaron a Babilonia, porque Babilonia quería cambiar todo de ti para cambiar quién eres tú, para ayudarte a olvidar de quién fuiste y ayudarte a encontrar quién eres ahorita como esclavo en su país. Y cuando Sadrach, Mesach y Abednego dijeron esas palabras al rey, ellos creían en el poder de Dios. Esta canción, y me impactó mucho la última canción porque estaba hablando de verdad de Nancy, de qué grande es Dios. Dios es grande, hermanos. Y cuando llegué cuando estaba pensando en mi tema, mi deseo no es que cambien esa mentalidad, porque Dios es grande. Y Dios, ¿cuántos saben que Dios es suficiente poderoso para ayudarnos sobre cualquier dificultad? Amén. Amén. No olviden eso. No olviden eso, porque este mensaje que es aún así, es posible que se salen de aquí pensando, pues entonces qué, ¿verdad? Pero si cumplo mi trabajo como mensajero, no van a pensar así al final. Me pueden avisar si no lo hice. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban hablando con el rey, ellos ya vieron el poder de Dios en sus vidas. Ellos estaban ahí, si no saben la historia de estos 3 hombres, ellos estaban ahí cuando Daniel pidió a los oficiales comer vegetales. ¿Cuántos recuerdan eso? Llegaron a Babilonia y, como les dije, Babilonia quiere cambiar todo quién eres tú. Empezaron a cambiar la comida. No puedes comer la comida que su Dios le mandó comer, cosas sanas, ¿verdad?, que le ayudan a crecer. Tienes que comer la comida del rey. Y la comida del rey a veces no estaba preparado bien. Aparte era mucho vino, ¿verdad? Y cosas, ¿verdad?, extravagantes como rey. Y él no quería hacer eso, él no quería comer eso. Y igual esas 3 personas tampoco lo querían comer. Él pidió que podían comer vegetales. Imagínese usted, si estás ahí en un nuevo país, el ayudante del rey te dice, vas a comer esto, y te atreves a decir, no quiero comer eso, puedo comer algo diferente, ¿verdad? Estás en un nuevo país, te acaban de derrumbar tu país, eres básicamente un esclavo. ¿Cómo te atreves a ti decir al oficial, ¿puedo comer algo diferente? Básicamente estás dispuesto a que te maten en ese momento, ¿verdad? Pero vemos aquí que Daniel, la palabra de Dios dice que Daniel recibió gracia delante de los ojos de ese oficial. Y es más, el primer oficial dijo, no lo puedo hacer, si el rey se da cuenta me van a matar a mí, ¿verdad? O sea, Daniel dijo, ok, está bien, no peleé el punto. Como buen cristiano, ¿verdad? No peleé el punto. Y dice, está bien, sigo las reglas tuyas. Pero no lo siguió, porque fue al siguiente oficial, el ayudante del ayudante. Y le dije a él, no dijo,
puedo cambiar mi comida. Dijo más bien, dame oportunidad por 10 días. A lo mejor estaba leyendo un comentario que el primer oficial pensó, no, ellos ya, si digo que sí, van a comer esto y jamás puedo regresar o van a causar un problema. Pero el siguiente oficial, Daniel nomás dijo 10 días, dame 10 días para comer esto. Y el oficial dijo, pues 10 días, ¿qué son 10 días? Si no te miras bien, yo puedo, pues te doy mucho para comer y ya después de unos 5 más te mires bien, ¿verdad? Se le dio la oportunidad. Y resulta que al final de estos 10 días, dice la palabra de Dios, que estos 4 hombres, o jóvenes podemos decir, se miraban mucho mejor de los demás que estaban comiendo la comida del rey. Sadrach, Mesach y Abednego vieron un milagro aquí. Vieron primeramente Dios dando gracia a Daniel. Y número 2, que estaban comiendo vegetales. No sé de ustedes, ¿verdad? Pero en lo personal, yo no me imagino que comiendo vegetales me voy a mirar mejor. Y voy a mirar como esos esqueletos, ¿verdad? Que empiezan a perder toda su gracia, ¿verdad? Y no es nada en contra de las personas que le gustan comer vegetales. Es una broma, hermanos. Pero 10 días, ¿verdad? Y el rey, el oficial del rey da la habilidad de hacer eso. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego vieron el primer milagro. Siguen ahí más adelante y el rey no puede, tiene un sueño que le asusta. Si leen la historia, y quiere básicamente mandar todos los sabios de su país a que fueron matados. ¿Y por qué? Porque él les dijo algo que, pues, dice la palabra de Dios, que ningún otro rey en la historia de ser rey ha pedido esto. Dime cuál es mi sueño y después dime qué significa, ¿verdad? Ningún rey dice a sus sabios, ¿cuál es mi sueño? Dice la palabra, un comentario dice que creo que Nabucodonosor quería cambiar porque su papá murió, él quedó como rey, quería cambiar los hombres viejos, sabios, ¿verdad? Básicamente les dio una prueba imposible para poder nomás matarlos todos. Y resulta que otra vez Daniel, esclavo, un país, llega delante del rey y dijo, rey, dame oportunidad. ¿Quién es este hombre para pedirle al rey, dame una oportunidad? Nada más la gracia de Dios te da esa habilidad. Amén. De estar enfrente del rey y de pedirle algo. Aquí vemos que esos 4 hombres vieron otro milagro porque regresaron a su casa. Daniel platica con los otros 3 chavos y dice, hey, ayúdenme a orar porque necesitamos una respuesta, si no, estamos matados. Porque cuando ellos llegaron a Babilonia, les pusieron a ellos como también hombres sabios, ¿verdad? En ese mismo departamento básicamente. Aquí vemos que ellos vieron estos muchos milagros. Y Daniel recibió gracia delante del rey y llegó con sus amigos, oraron y Dios les dio no solamente el sueño, pero también la interpretación del sueño. Estaba leyendo un comentario acerca del libro de Daniel y dice que la historia y también el texto, el nombre de los 3 hombres era Ananías, Misael y Azraías. Y este texto dice esto, que estos hombres, dice, fueron quienes fueron sus padres, ciertamente habían hecho un maravilloso trabajo de formación de sus hijos para que fueran fieles a Jehová. Al parecer, Daniel y sus 3 compañeros habían sido fieles a las enseñanzas de Dios durante su infancia en Judá, al igual que durante la adolescencia y la edad adulta en Babilonia. Es particularmente notable que Daniel y sus amigos fueron fieles a Dios en Babilonia porque no solo estaban separados de la influencia directa de sus padres, sino que estaban mezclados con muchos otros adolescentes que obviamente no adoraron a Dios. Si hubieran sido adolescentes promedio, la presión de los compañeros los habrían moldeado como judíos reincidentes o apóstatas. Pero ellos no eran jóvenes judíos promedio como lo revela claramente el libro de Daniel. Eran sabiamente celosos de Jehová. Sus dedicados padres hebreos que amaban a Dios y a sus hijos habían puesto un fundamento espiritual que no se derrumbó en la cultura pagana de Babilonia. Voy a tomar un paso aquí en el mensaje para mencionar algo. Miren qué tan importante es como padres instruir a nuestros jóvenes, ¿verdad? Están en criticar porque vemos aquí que cuando los hijos fueron llevados, nada más las enseñanzas que enseñaron antes de ese momento podían afectar sus vidas.
Yo como padre, si yo dije, ¿sabes qué? No, hombre, espero hasta que tiene 18 años y después le instruyo. Pues la palabra dice, no nos da la edad, pero dicen que eran jóvenes. So, podemos pensar que estaban en sus como 15, 16, 17 años. Perdón. So, como papás, si esperamos mucho tiempo, es posible que no reciben el mensaje de Dios cuando es necesario. ¿Y por qué lo menciono? Porque aquí en TFC creemos mucho en el crecimiento de nuestros jóvenes. Allá, en ese edificio allá, está una clase específicamente para nuestros jóvenes, de 11 a 17 años, donde ellos pueden igual estudiar la palabra de Dios. Aquí atrás tenemos una cuna que empieza a enseñar desde chiquito. Y a lo mejor pensamos como padres, pues esos dibujos de Cristo, de Noé o de Moisés no son tan importantes. O a lo mejor esas canciones que cantan, pues, ¿por qué? Yo puedo enseñar después. Hermanos, como una iglesia aquí, tenemos que creer en, si estás aquí en TFC es porque ustedes saben que somos una iglesia, como dice nuestro título, una iglesia de la familia. Y nuestro pastor John cree mucho. Si saben la historia de TFC, saben de dónde se fue cambiado a dónde estamos ahorita. Y esos maestros que están ahí no solamente son personas para cuidar niños durante que ustedes están aquí, son ahí para instruir. Es tan importante que manden a sus niños a la clase. Y entiendo como papás, y especialmente entiendo en el valle, ¿verdad? Porque yo soy de aquí. Entiendo que a veces nuestros papás o a lo mejor nuestras mamás no quieren mandar niños o jóvenes, ¿verdad?, a sus clases, pero es parte de su bendición, porque nosotros no sabemos el futuro, no sabemos si algo va a suceder a nosotros. Y no estoy diciendo que va a venir algo mal, ¿verdad? No es eso. Es para que siempre estamos pensando en el futuro y el bienestar de nuestros jóvenes. Como los papás de estos 4 chavos, ¿verdad? Plantaron una semilla, permitieron que empezaba a fluir para que cuando si llegaba un momento de declarar qué crees, ellos tenían un fundamento en Dios. Eso es lo que estamos construyendo aquí atrás de ustedes en la cuna, en Kids y en TFC Youth. Regreso al mensaje. ¿Cómo podemos aplicar lo que vimos aquí de esos 3 chavos? Dice la palabra de Dios que cuando estaban delante del rey, ellos dijeron esto. Dice, Dios está suficiente poderoso para salvarnos, y llegaron al momento de aún sí. Y eso me impactó, y eso es lo que mi deseo es para ustedes, aún sí. A veces en nuestra vida vamos a llegar a esos momentos, aún sí. ¿Y por qué sigo mencionando eso? Porque esos 3 chavos vieron milagros. Saben que Dios es suficiente poderoso. Cantamos, como Nancy nos dirigió en esa canción, que Dios es más grande de cualquier cosa en nuestras vidas. Amén. Pero cuando llegan momentos difíciles, como estos chavos enfrentaron, somos suficientes maduros para decir, Dios, yo creo en tu poder, creo que vas a mover, pero aún sí, si no lo haces, todavía, como ellos dijeron, no te voy a adorar, rey. Hoy en día no estamos enfrente de un rey, pero todavía hoy en día estamos entre decisiones. Cuando llegan los momentos difíciles y estoy orando y digo, aún sí, ese aún sí quiere decir, todavía voy a creer que Dios es bueno, bondadoso, si Él no me contesta inmediatamente. Amén. Yo sé que como todos tenemos oraciones. Algunos de nosotros aquí estamos orando por un trabajo, porque no lo tenemos ahorita. Algunos estamos orando por hijos, que a lo mejor estaban en la iglesia y se alejaron de Dios y queremos que ellos regresen. Otros estamos orando por hijos, porque queremos un deseo aquí en nuestra sed, que queremos ser padres y madres. Y hoy en este momento no lo somos, ¿verdad? Pero como estos 3 hombres o estos 4 hombres, mi pregunta sería, ¿estamos dispuestos a decir aún sí? Y no estoy diciendo que no pedimos, ¿verdad? Y eso es criticar para que entiendan. Escuchen esto, no estoy diciendo que no pedimos.
Y no estoy diciendo que Dios no cumple. Tampoco estoy diciendo que no creemos, ni que siquiera resignemos a no recibir. Hemos trabajado tanto con TFS en español para sacarnos de esta mentalidad. Y esa mentalidad es, oh, pobrecito yo, oh, Dios, Diosito si tú quieres. Hermanos, Dios no es Diosito. Dios es Dios todopoderoso, amén. Gracias. Hace 3 días estaba corriendo en el frío y no era una buena idea. Eso mi voz anda un poquito mal, perdón. Entonces, regresando al mensaje, Dios es suficiente poderoso. No estoy diciendo no creer, tampoco no pedir. Pero lo que estoy diciendo es esto. ¿Estamos dispuestos a decir aún sí y glorificar a nuestro Padre Celestial? Algunos de nosotros, como dije, estamos orando por algo. Y quiero que vean algo. ¿Cuántos, primeramente déjenme preguntar, cuántos quieren estar en el plan de Dios para sus vidas? Me doy, pues, qué bueno que muchos, la mayoría de ustedes levantaron su mano. Me preocupo por ustedes que no levantaron su mano, ¿verdad? Pero vamos a orar por ustedes, ¿verdad? Pero creo que como cristianos, todos queremos estar en el plan de Dios, ¿verdad? Y el plan de Dios, ¿cuál es el plan de Dios? Es difícil pregunta de contestar, a lo mejor en cualquier situación, pero yo creo, si lo ponemos en un base, el plan de Dios es esto. Primeramente es que recibes a Cristo. Ese es el plan de Dios para cada uno de ustedes aquí. Y si lo has recibido, qué bueno. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2, 1-6, dice, así que recomiendo antes de todo que se hagan plegarias, oraciones, suplicaciones y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengas paz y tranquilidad y llevamos una vida piadosa y digna. Dice aquí, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere, y aquí viene el porqué, estoy leyendo, Dios quiere que todos sean salvos. Entonces Dios, su deseo es que todos ustedes sean salvos. También Dios quiere que estás lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Dios quiere primeramente que seas salvo, también quiere que seas lleno del Espíritu Santo y también quiere algo, quiere que tu vida está llena del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice esto, en cambio, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Amén. ¿Para qué seas qué? ¿Por qué Dios quiere esas 3 cosas? Y aquí viene la razón porque estoy conectando a los 3 chavos y Daniel. Cuando ellos dijeron eso adelante de los ojos de Nabucodonosor, y Dios los salvó. Dios nos salvó. Podemos decir que Dios salvó a ellos porque ellos eran fieles. Sí, eso es una buena respuesta que podemos dar. Pero yo creo más que Dios los salvó porque se atrevieron a decir, Dios puede, y creyeron en Dios. Y cuando ese rey vio 3 hombres con otro hombre que no tiró ahí adentro, ¿verdad? Que dice que era como el Hijo de Dios, era como, sí, dice la palabra de Dios, como un hijo de Dios. Cuando esas 4 personas estaban ahí, Nabucodonosor reconoció algo. El Dios de estos 3 chavos, Él es Dios, ¿verdad? Entonces, Dios les habla a cada uno de nosotros y nos llena de su espíritu y pide que demos fruto para que seamos testigos y enseñamos a Cristo a este mundo, para que ellos también puedan ser salvos. Eso, hermanos, es el plan de Dios para tu vida. Si estás preguntando en este momento, ¿cuál es el plan? Ese es el plan. Sadrach, Mesach y Abednego eran testigos. Hechos, en el libro de Hechos 5:29-31 dice aquí que es necesario obedecer a Dios
antes que los hombres. Y aquí estoy leyendo para nada más dar un sentir en el Nuevo Testamento. Básicamente la historia va que Pedro está delante de los judíos que podían matarlos en ese día, y ellos también se atrevieron a decir contra ese concilio: ¿sabes qué? Creemos en Cristo, el que tú mató. Ustedes mataron a Cristo, aquí estamos testificando que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y por qué los dieron? Los dieron por la misma razón porque nosotros estamos aquí, para ser testigos, para poder decir, aún sí con mi vida. Si estás aquí en este momento y eres una de esas personas que está pidiendo: Dios, ¿por qué no me has contestado mi oración? Oh Dios, ¿por qué no has movido en esta área de mi vida? Yo te digo, o te pido que en vez de enfocar en lo que no estamos recibiendo, que evaluamos si en este momento nuestra vida está dando testigo de lo que Dios está haciendo. ¿Y por qué lo menciono? No estoy diciendo que Dios está deteniendo su bendición, pero cuando vemos las vidas de Pedro y de Sadrach, Mesach y Abednego, y las personas que vieron grandes milagros de Dios en sus vidas, Dios mueve, hermanos, porque somos sus hijos, pero también mueve para enseñar su gran poder. Entonces, si yo no estoy enseñando las cosas que Dios está haciendo en mi vida, si Dios me libró de una enfermedad y no lo testifico, ¿por qué Dios va a seguir dándome grandes milagros que estoy pidiendo si no lo voy a compartir? Estamos en este cuerpo de Cristo porque aquí estamos llamados para testificar uno al otro. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos donde a lo mejor cosas van mal, pero cuando te van bien, debes de ser el primero de decir: ¿sabes qué? Quiero testificar de esa buena cosa que sucedió en mi vida. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno, es bondadoso y merece que nosotros le demos la gloria a Él, como esos otros chavos. Amén. Voy a terminar con esto. Mi deseo es que empezamos a adorar a Dios, como Nancy mencionó, ¿verdad? Antes, y como nuestro grupo de alabanza lo ha dicho. Lo adoramos no porque contesta todas nuestras peticiones, pero lo adoramos a Él porque Él es Dios y merece nuestras alabanzas, merece nuestras alabanzas sin o con, aún sí, ¿verdad? Inclinen sus rostros, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que yo sé que está moviendo los corazones de mis hermanos. Te pido, Señor, que empieces a fortalecer esos corazones, Señor, de mis hermanos que han estado orando, Señor, por un gran milagro. Yo creo, Señor, que tu palabra, como tu palabra dice, Señor, que no regrese vacío. Yo sé que mis hermanos, Señor, que necesitan empezar a testificar, van a empezar a hacerlo. Y también creo, Señor, que tú eres bondadoso y tú contestas nuestras oraciones. Pido, Señor, como un grupo de creyentes, Señor, aquí, que tú mueves a favor de tus hijos, Señor, y que tú contestas esas oraciones, Señor. Por mis hermanos, Señor, que están pidiendo un trabajo, concédele trabajo, Señor. Pero no solamente un trabajo cualquiera, Señor, sino un trabajo que trae bendición, Señor, a la familia. Un trabajo donde puedan seguir adorando a este Señor, dando testimonio, pero también que pueden cumplir, Señor, con las necesidades de la familia. Pues mis hermanos, Señor, que están orando por sanidades, nosotros sabemos, Señor, que tú todavía es Dios. Tú todavía sanas personas como le hiciste en los tiempos de Jesús. Esos milagros, Señor, no se quedaron, Señor, en esos tiempos, pero todavía aún en ese tiempo tú haces milagros. Hemos escuchado, Señor, de nuevos testimonios de personas que tú levantaste, Señor, de la cama de muerte. Y sabemos, Señor, que tú todavía lo puedes hacer. Por mis hermanos, Señor, que están orando por hijos, poneremos, Señor, esta petición delante de ti, Señor. Que tú lo cumples, Señor. Que tú lo cumples, Señor, no nada más para cumplirlo, Señor, pero tú lo cumples, Señor, para que ellos puedan testificar, Señor, como Sadrach, Mesach y Abednego, de la gran Dios que nosotros servimos, Señor.
que como Dios mueve a favor de sus hijos. Yo te pido, Señor, que sigues uniendo, Señor, esta familia, Señor, aquí en TFS en español. Que podemos empezar a experimentar, Señor, esos milagros, Señor. Esos nuevos dones, Señor, que tú desarrollas a tu pueblo, Señor, para que uno al otro pueda edificar, Señor, aquí. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y ponemos esas peticiones de mis hermanos delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Vamos, siguen inclinando con sus rostros. Si pueden inclinar, quiero dar la oportunidad para las personas que están aquí por primera vez o a lo mejor quieren tomar la decisión de recibir a Cristo. Con todos los ojos cerrados y sus rostros inclinados. Si tú has escuchado este mensaje y te das cuenta de la necesidad, como dije en el mensaje, de recibir a Cristo. Si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, y en este momento el Espíritu Santo se está moviendo para hacer esa decisión, te pido ahorita que levantes tu mano. O, gracias por esa mano. O a lo mejor recibiste a Cristo pero lo dejaste de Él y quieres regresar. Gracias por esas manos atrás. Si lo quieres hacer por primera vez o quieres regresar a Cristo y no has levantado tu mano, puedes levantarlo en este momento para orar por ti. Gracias por esa mano. Gracias por esa mano. Gracias por esa mano. Gracias por esa mano. Pueden bajar sus manos. Lo que voy a hacer es voy a dirigir a todos en una oración. Hermanos, los que están de casa, vamos a apoyar a nuestros hermanos que están tomando este paso de fe y están entregando su vida a Cristo. Todos repiten fuerte conmigo. Padre Celestial, doy gracias por Jesús, que Él murió por mí. Yo me arrepiento de mi vida pasado, recibo a Cristo en mi corazón y lo hago el Señor y Salvador de mi vida. Te doy gracias porque por mi confesión soy perdonado, vives dentro de mí, el cielo es mi hogar eterno, soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos.